Buenas tardes, ¿se oye? Buenas tardes, después de la charla espectacular de Elena, ¿verdad?, con miles de lobos radiomarcados, genética y tal, yo os voy a contar una historieta de una loba que hemos radiomarcado en la provincia de Guadalajara. Digamos que la novedad es que es una loba reproductora que la marcamos en plena temporada de reproducción, entonces con un collar GPS GSM, y tenemos datos bastante interesantes de lo que hizo durante esa temporada de reproducción. Eso es todo, en eso consiste este estudio. Bien, os cuento un poco en Guadalajara. Guadalajara está en el límite sur de la población norte de España. Los lobos aparecieron ahí en el año 2000 aproximadamente. Tuvieron una época muy buena con dos probablemente manadas reproductoras en el año 2001, 2002, y luego empezaron a disminuir hasta que en el año 2005 desaparecieron completamente. Posteriormente, en el año 2009, reaparece en el norte, justo en el extremo noroeste de Guadalajara, una manada que ha estado criando hasta ahora. La manada más próxima está en Riaza, en Segovia, a unos 32 kilómetros. Por tanto, esta manada está en el borde del área de distribución del lobo, lo cual es importante probablemente para interpretar los datos que vamos a ver ahora. Esta es la loba, pesó 32 kilos, tenía 4 años, probablemente 5, a juzgar por el desgaste de los dientes, y estaba amamantando. La radiomarcamos el día 9 de junio. Los lobos en España pues suelen parir hacia el 15 de mayo. San Isidro es la época que nosotros ponemos de media, ¿no?, de los partos. Por tanto, los cachorros cuando cuando marcamos a esta hembra debían de tener unas 3 semanas aproximadamente. Bien, los datos del marcaje. La loba estuvo marcada durante 7 meses y 11 días, correspondiendo sobre todo a la estación reproductora, es decir, los meses de verano y también principios del invierno del año siguiente. Y tenemos cerca de 2000 localizaciones. El collar funcionó muy bien durante 7 meses y luego se estropeó. Las primeras horas después del marcaje tuvimos especial cuidado en ver lo que hacía para ver cómo se recuperaba de los efectos de la anestesia. La capturamos un día, el día 9 por la mañana, a 2 kilómetros del centro de reunión o la madriguera. Ese mismo día, hacia las 5 de la tarde, empezó a andar hacia la madriguera, llegó por la noche y al día siguiente estuvo todo el día sin movimientos. Al día siguiente, 2 días después, ya recorrió 17 kilómetros y pico, medidos cada 3 horas, es decir, la distancia real probablemente serían más de 20 kilómetros, 20-25 kilómetros, y se encamó a casi 7 kilómetros del centro de reunión o de la madriguera. Posteriormente tuvo actividad normal, lo cual indica que, aparte de un día entero que se pasó durmiendo después de la captura, inmediatamente después su comportamiento fue absolutamente normal. Fue capturado aquí estaba la zona de la madriguera, y estuvo un día entero durmiendo aquí, y la noche siguiente hizo un recorrido bastante largo, de más de 20 kilómetros probablemente, y se encamó a unos 7 kilómetros de la madriguera. Al día siguiente volvió a encamarse en la zona de la madriguera. Bien, el área de campeo de la loba está entre la provincia, o estuvo entre la provincia de Guadalajara, Soria y Segovia. La provincia de Madrid estaría aquí. Este es el mínimo polígono convexo. Vemos que es circular, pero tiene una especie de cola, que son las excursiones o los viajes de exploración muy regulares que luego explicaremos que esta loba hizo a un monte de la provincia de Guadalajara, en la zona de Atienza. Si quitamos estas excursiones, el área de campeo es circular. Las medidas, comparado con lo que nos ha contado Elena ahora, son espectaculares.
El mínimo polígono convexo era de más de 1.100 kilómetros cuadrados. Hay que tener en cuenta que es una loba reproductora, que la mayor parte del tiempo iba a la madriguera, al centro de reunión, a encontrarse con los cachorros, ¿no? Si quitamos las excursiones son 760 kilómetros cuadrados, que es realmente una amplitud enorme. Las dimensiones máximas son también bastante grandes, 53 kilómetros por un lado y 25 por otro. Es un área de campeo enorme para un ejemplar reproductor. Estos son los kernel, y aquí lo que vemos son los centros de reunión de la loba, ¿no? Tuvo dos centros de reunión importantes, uno desde que la empezamos a seguir, digamos unas 3 semanas después de parir, desde el 9 de junio hasta el 5 de agosto. Estuvo probablemente 2 meses y medio en esta zona. Luego tuvo 15 días que utilizó varios centros de reunión distintos, y por fin desde el 20 de agosto al 22 de octubre estuvo en otro centro de reunión que está separado unos 4 kilómetros del primero, y ahí pasó 2 meses. A partir del 20 de octubre la fidelidad a los centros de reunión empezó a relajarse y empezó, digamos, lo que es la temporada invernal, ¿no? Estas son las fechas. El primer centro de reunión, que probablemente incluye la madriguera, tuvo 3 zonas separadas por unos pocos centenares de metros, ¿no? Al principio estuvo aquí, luego bajó más abajo y posteriormente aquí. El cambio de este centro de reunión se produjo el 5 de agosto. Nosotros entramos ese día a poner unas cámaras trampa muy discretamente, y el día 6 de agosto los cachorros, la loba y los cachorros se habían marchado. Nosotros pensamos en principio que era por nuestra presencia y no lo descartamos completamente, pero los lobos se fueron a otro centro de reunión porque habían hecho una matanza de ovejas que estaban sueltas en un pueblo, Majalrayo, y estuvieron los días posteriores, estaba a 15 kilómetros, los días posteriores comiendo de esas ovejas. Entonces probablemente decidieron llevar a los cachorros mucho más cerca de donde estaban las ovejas. Pensamos que la causa de este cambio de centro de reunión es la proximidad al alimento. En los 15 días posteriores de agosto cambiaron varias veces de centro de reunión. Este es el primero que hemos visto antes, perdón. El primero, la distancia entre el primero y el siguiente fueron de 6,7 kilómetros, luego se fue a otro centro de reunión a 4 kilómetros, volvió al anterior a 4 kilómetros y por fin al definitivo, al último, a 5,2 kilómetros. Esto quiere decir que si nosotros hubiéramos buscado a esta manada en estos 15 días de agosto, como se hacen en España y en Portugal, los estudios de censos de manadas, hubiera sido casi imposible que la hubiéramos encontrado, porque estuvo itinerante gran parte del tiempo, ¿no? Posteriormente, como digo, entre el 20 de agosto y el 22 de octubre estuvo en un último centro de reunión. La loba ocupó varios sitios dentro del centro de reunión que están separados aproximadamente 1 kilómetro. Esto fue en el año 2010, pero en el año 2011 la loba ya había dejado de emitir, pero hacíamos un seguimiento, digamos, tradicional, sin radio tracking, de la manada. Vimos que en los meses de junio y julio estuvo en el primer centro de reunión del año anterior, pero a finales de julio se cambió a un centro de reunión, que además está en otra provincia, en Soria, que está separado 16 kilómetros del anterior. 16 kilómetros es una distancia bastante grande. El nuevo centro de reunión del año 2011 ya había sido explorado en el año 2010. Este es el primer centro de reunión en la provincia de Guadalajara, y este es el otro centro de reunión en la provincia de Soria. Pensamos que lo que ocurrió es que la loba tenía la costumbre de ir a buscar alimento, que eran ovejas fundamentalmente, en estas zonas de Guadalajara,
pero en los últimos años hemos hecho un gran esfuerzo por prevenir a los ganaderos, darles mastines, darles cercados, para que cuidaran al ganado, y lo que la loba o esta manada se encontró fue que en la provincia de al lado, en Soria, unos 16 kilómetros, el ganado estaba completamente virgen, sin cuidar. Entonces decidieron cambiarse, 5 minutos, decidieron cambiarse a esa zona para aprovechar el ganado. Pensamos que el motivo del cambio del centro de reunión ha sido el alimento. De hecho, nosotros descubrimos que se había ido a esa otra zona por los daños al ganado que eran muy frecuentes en la zona de Soria. Bien, las ausencias del centro de reunión en el año en que estuvo marcada van evolucionando a lo largo del año hasta el mes de octubre, son cada vez mayores, es decir, en junio se ausenta el 9% de los días, el 91% de los días duerme, digamos, en el centro de reunión, en la madriguera. Este porcentaje va aumentando hasta que en noviembre y diciembre la fidelidad al centro de reunión se elimina y en enero ya no duermen ni un solo día en el centro de reunión. Por tanto, esta separación entre la temporada estival y la invernal se produce entre octubre y noviembre. Y la distancia entre encames consecutivos también va aumentando a lo largo de la temporada, desde 3,5 kilómetros en junio hasta 12,5 o 13 kilómetros en noviembre y diciembre. Los movimientos, hay dos tipos de movimientos que son los típicos bueno, pues los lobos reproductores en verano, alrededor de la madriguera, con movimientos radiales. Estos son los movimientos durante el mes de junio y julio, completamente radiales alrededor de la madriguera o del centro de reunión, y en enero del año siguiente los movimientos son completamente erráticos, el patrón es completamente distinto. Además, como digo, la loba iba a cazar a las dehesas donde estaban las ovejas, volviendo a llevar alimento con frecuencia a los cachorros a la zona de la madriguera o del centro de reunión. Estos datos son del mes de julio. Las distancias recorridas diariamente son de media unos 25 kilómetros, que son muchísimo más elevadas que los 8,9 kilómetros que habéis obtenido vosotros en Galicia, y la distancia máxima que hemos obtenido es de 42 kilómetros. Y luego una característica que a nosotros nos ha sorprendido mucho de esta loba y que no hemos sabido interpretar es que realizó visitas periódicas a un monte lejano, en el que estaba situado a 40 o 45 kilómetros del centro de su área de campeo. En los 7 meses en los que la seguimos, hizo 9 de estas excursiones. La media fue una excursión cada 25 días y lo que hacía en la mayoría de estas excursiones era pasar un día en la zona que exploraba y luego volver. En 2 ocasiones pasó 2 días. Estos son los movimientos completamente rectilíneos, esta es la zona de la madriguera, iba a explorar un monte y volvía. Estos son los movimientos típicos de esos 9 viajes que hizo a explorar un monte donde desde luego no hay ninguna manada. Nosotros ese monte lo conocíamos bien y lo hemos explorado muy bien también. No hay manadas de lobos con toda seguridad, porque sabemos que no había daños al ganado, el suelo era de arena y no encontramos nada, aunque sí había algún ejemplar porque yo logré ver algún lobo. Estos viajes no tenían una función de alimentación, porque probablemente no hay nada ahí que justifique que vaya la loba, sino que era una función de exploración y probablemente con un carácter social. Iba a ver si había otros lobos, en fin, iba a hacer algo que nosotros realmente no entendemos, ¿no? Bien, las restricciones de este estudio son claras, es un trabajo realizado con un solo ejemplar, es claramente una anécdota, y una cosa muy importante y que puede justificar las enormes diferencias que hay entre estos datos y los que ha presentado Elena o los que tenéis vosotros, que es una manada que está en el borde del área de distribución.
es decir, no está rodeada de otras manadas que restringen evidentemente los movimientos de la manada, ¿no? Una de las conclusiones que podemos sacar es que el uso de los centros de reunión por parte de esta loba muestra un poco las dificultades de los censos de manadas. Sabemos que los censos de manadas, tal como se realizan, o los censos de lobos, ¿no? Las estimas de lobos, tal como se realizan en la península ibérica, consiste en encontrar las manadas y luego conocer el tamaño de manada, que es la gran polémica desde hace años o décadas en nuestro ámbito, y luego añadir los ejemplares flotantes que en la mayoría de los casos no se conocen a no ser que se haga un estudio de radioseguimiento bastante intenso, ¿no? Entonces hay polémica siempre en cuanto al tamaño de manada, en cuanto a los flotantes, etcétera, pero normalmente nosotros damos por hecho que somos capaces de encontrar todas las manadas aullando, yendo al campo, encontrando indicios, y el uso de los centros de reunión por parte de esta loba demuestra que yo creo que esto es bastante difícil, ¿no? Incluso en el año 2001 la distancia entre los dos centros de reunión consecutivos de 16 kilómetros podría llegar a hacernos pensar que se trata de dos manadas diferentes. Y bien, agradecer a la Junta de Castilla-La Mancha que ha financiado este trabajo y nada más, muchas gracias.